Buenas tardes, bienvenidos. Gracias a todos por acompañarnos en este acto y gracias también al Ateneo de Santander por acogernos. Para mí es particularmente emocionante presentar el libro Último Combate. Es una recopilación de artículos y de relatos de mi marido, Félix Volado Ceja, que muchos de vosotros conocisteis y que nos dejó hace ya más de 23 años. Es emocionante, en primer lugar, porque con esta publicación creo que estamos haciendo realidad un deseo que Félix manifestó poco antes de morir. Él había seleccionado un conjunto de 30 artículos para publicarlos en un libro. Todos esos artículos se encuentran hoy en este libro, en Último Combate. Además de esos artículos, yo he seleccionado una serie de ellos guiada fundamentalmente por el criterio de su intemporalidad. Han quedado fuera de esta edición una serie de artículos que Félix escribió muy vinculados a la actualidad del momento de la escritura. Muchos de ellos merecerían formar parte también del libro, por la manera en la que muestran las preocupaciones sociales, políticas y culturales de los años 80 y 90 del siglo pasado. Félix fue un observador agudo de la realidad. Tuvo una actitud crítica e iconoclasta hacia todo lo que veía y leía. La amplitud de su mirada queda patente en los textos de este libro. Esa amplitud, esa mirada la volcó sobre todo tipo de manifestaciones artísticas y culturales, pero también sobre los comportamientos humanos, que él los examinaba desde el otro lado de la realidad, o dicho en sus palabras, desde el revés de la trama. Félix tenía una inteligencia privilegiada que cultivó con esmero desde la adolescencia, pero además tuvo una dolorosísima lucidez y una extrema sensibilidad que le hicieron muy difícil afrontar los requerimientos de la vida y de la sociedad que le tocó vivir. Una de sus obsesiones era la justicia. Y toda justicia, toda injusticia, cualquier clase de injusticia, la vivía en carne propia. Su pasión por el conocimiento y por la curiosidad, no solo intelectual, sino hacia todo lo que le rodeaba, le llevó a interesarse por la música en todos sus géneros. En el libro hay una muestra de sus artículos dedicados a Franco Battiato o a Tina Turner, además de a Schubert o a Mozart o a Charlie Parker o Thelonious Monk. De la afición de Félix al cine da cuenta el emocionante texto que Paulino Biota escribió en el año 2004 y que hoy forma parte, es el epílogo de este libro. Él sabe todo lo que se lo agradezco. La pintura, la escultura, la arquitectura, la fotografía, la filosofía, la literatura, la poesía, el psicoanálisis, todo fue de interés de Félix. Y daba la casualidad, además, de que sus gustos eran premonitorios. Él vaticinaba lo que iba a ser la moda del futuro, de manera que muchas de los intereses que tenía en cada momento se ponían de moda meses después y eran objeto de atención por parte de los suplementos culturales de los periódicos. Sorprende su lucidez, su capacidad de síntesis y de asociación. En estos artículos vemos cómo relaciona
a René Magritte con Hitchcock, por ejemplo, o a Edward Hopper con Antonioni o Raymond Carver. Desde una escritura directa y eficaz, Félix nos habla de naufragios, de galeones a la deriva en los que sucumbe la sociedad y nosotros mismos. Confío en que os resulte tan apasionante como ha sido para nosotros la lectura de estos textos. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Santander el apoyo que hemos recibido en la persona de Eva Fernández Ortiz. Y ya sin más cedo la palabra al profesor Fernando Abascal, autor de la introducción de este libro y compañía paciente en la selección de los textos. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Quiero comenzar mi intervención con dos advertencias. La primera es que muy probablemente Félix no se sentiría muy cómodo aquí, en este estrado, siendo protagonista involuntario de un acto en el que se va a hablar de él. Tal era su timidez ante los elogios y los focos. Y es que entre los rasgos de su personalidad no estaba precisamente el afán de llamar la atención. Por otra parte, uno no ignora que toda presentación, sea de un libro o de un autor, suele ser casi siempre un ejercicio inevitable de magnificación. Y si en ello caigo, desde ahora les pido disculpas a ustedes y, por supuesto, le pido disculpas a Félix. La segunda advertencia me afecta a mí, pues yo soy el único de esta mesa que no ha tenido o no tuvo la fortuna, la suerte de conocer a Félix en persona. Lo que de él sé, solo lo sé de oídas, y si se permite decirlo, de leídas. Es decir, de las páginas leídas y releídas de los artículos, reseñas críticas y relatos que forman parte del volumen que hoy muy gustosamente presentamos. Desde luego, me habría encantado disfrutar de la conversación con Félix, de su viva inteligencia, haber podido hablar del último libro leído, de la última grabación de Alfred Brendel, de Arvo Pärt, de Ornette Coleman, de alguna película, de algún concierto o exposición, en fin, de haber tenido la posibilidad de departir con él sobre la cultura, sobre la política con mayúscula y también sobre la política con minúscula, sobre la justicia no siempre justa y sobre todo sobre el pasar terrible de la vida. Pero desgraciadamente no coincidimos ni en el tiempo ni en el lugar. Último combate reúne una amplia selección de 85 artículos que Félix Bolado publicó en la prensa de Cantabria desde 1986 hasta 1997. Esta nueva compilación, hubo otra anterior, no en papel, ha sido seleccionada por Elvira Pérez García Guinea y nos permite, yo creo, una aproximación más certera y más profunda al pensamiento y al modo de ser y al modo de estar de Félix, a sus preocupaciones estéticas, culturales, ideológicas, pero también a su vertiente como escritor de ficción. Y no hablamos aquí de su poesía, porque la poesía recibió una permanente atención por su parte, una poesía que merecería, sin duda, la consideración editorial y que únicamente se ha publicado un libro, Un sueño, del año 86. Félix Bolado nació en Santander el año 51. Su temprana vocación cultural le hizo entrar en contacto desde muy joven con el mundo del arte, desarrollando su vocación por la literatura, por la música, por la pintura, por el cine, vocaciones que con auténtica pasión le van a acompañar durante toda su vida. Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, compaginó sus estudios con publicaciones en revistas literarias de los años 70. También por esas fechas comienza su actividad poética, una actividad que no abandonará nunca. Y es que, creo yo, humildemente, que detrás de Félix, en su interior, habitaba en lo esencial, como hemos mencionado, un poeta a la intemperie.
En el año 74 regresa a Santander y ejerce su profesión de abogado. Paralelamente, codirige el Cineclub Caminos, colabora con la Filmoteca del Cine Cosca y escribe crítica cinematográfica. Otra de las grandes pasiones de Félix, la fotografía, le permitió escribir, años más tarde, varios textos para la prensa y para catálogos de exposiciones de relevantes fotógrafos de Santander. En el año 65 inició su colaboración con el diario Alerta, periódico en el que va a publicar relatos y artículos de opinión. En los primeros años 90 lo hará en el semanario El Norte y desde el 1993 el diario montañés se hará eco de sus opiniones críticas, de sus relatos, de las reseñas, hasta su fallecimiento en Santander el 26 de septiembre de 1998, a los 47 años de edad, de un infarto de miocardio y de tantas cosas. Félix fue un hombre de ideas, un hombre comprometido con su tiempo, un humanista en el más amplio sentido y significado de la palabra, un intelectual combativo que ejerció de manera brillante su uso de razón, para ofrecernos con su pensar, un pensar que es a la vez tenso y a la vez sosegado, una auténtica ontología del tiempo que le tocó vivir. No solo fue un atento lector, sino un enamorado del cine, de la música, de la literatura, de la pintura, de la poesía, de la filosofía. Podríamos decir que fue un enamorado de todo lo que tuviera que ver con la cultura, con el arte, con la belleza y el pensamiento. Pero no pensemos que únicamente lo fue desde el palco de su inteligencia o desde los andamios de su atinado conocimiento de los mencionados campos del saber. Su inteligencia sensible, hoy se diría emocional, nunca se caracterizó por el ensimismamiento o por una percepción jerárquica de las personas o de los hechos. Félix no supo solo elevarse sobre la indecencia y el caos del mundo, también en ocasiones tuvo que volar y sobrevolar por encima de la rancia y negra provincia en la que transcurrió su vida. Su escritura se desplegaba por muy amplias parcelas de la realidad y de la imaginación. Su curiosidad fue inmensa, pero siempre de un modo abierto y ponderado, sin arrogancias, anudando saberes y experiencias, las propias y las de los demás, sin perder nunca de vista el discurrir lógico y el discurrir, por supuesto, patológico de la vida. Esos sueños de la razón tan necesarios que nos permiten sobrevivir al desamparo. Ya lo escribió Rilke. ¿Quién habla de victorias? Sobreponerse es todo. Le interesaba todo, el gran teatro del mundo. Su concepción de la cultura nada tenía que ver con un planteamiento adormecedor o acrítico de la misma, un saber alejado de las emociones vivas y no meditadas y sometido a las leyes de la oferta y de la demanda. Félix no solo denunció en sus artículos y críticas la cultura entendida como mero espectáculo o entretenimiento, anémica de ideas y vaciada de conciencia histórica, sino que defendió con las uñas y con los dientes de sus argumentos y desde una emocionada racionalidad, una cultura que nos despierte, que nos enriquezca, que nunca humille la vida, que jamás desdeñe la utopía y que libere la actividad artística de la tarea decorativa para de este modo reafirmar su función ética. Félix se atrevió a pensar sin fundamentalismos, al modo de Blaise Pascal cuando éste escribió: dos extravagancias, excluir la razón, admitir solo la razón. Su afán por viajar, leer y explorar las luces y las sombras de su tiempo y, por tanto, de los seres en el tiempo, es decir, de nosotros mismos, fue extraordinaria. Nada le resultaba ajeno salvo la estupidez y la intolerancia humanas. Le interesaba a la vez lo particular y lo universal, los asuntos cercanos y los más alejados de su biosfera intelectual y vital, pero también los oscuros pasadizos de la interioridad. Fue un profundo conocedor del psicoanálisis y del pensamiento de Lacan. Y también las manifestaciones artísticas
y las responsabilidades éticas que se derivan de ese mundo del inconsciente. Su formación jurídica y sociopolítica le permitió comprender lo humano al modo de Spinoza, es decir, entender es ser libre. Y he aquí, en mi opinión, en mi humilde opinión, el meollo del pensamiento, la fibra ética e intelectual de Félix en esta selección de artículos y relatos en los que, como escribe el director de cine Paulino Biota en el magnífico texto que cierra este volumen, el autor, y cito, se sintió impulsado por su necesidad de defender para sí mismo y para los demás ese derecho a una vida más auténtica a la que no podía renunciar. Félix se manifiesta en esta selección de textos como un afinado lector de la existencia, de esa vividura, en el sentido orteguiano, entendida aquí como el modo en que las personas, sobre todo los humillados y ofendidos del mundo, viven y toman conciencia de su morada a través de las manifestaciones que el arte, la sociedad y la cultura despliegan. Observador de agudo sentido crítico, la escritura de Félix se caracteriza por el nítido encuadre con que nos describe la realidad, por la minuciosidad en el trazo, por la precisión y elegancia en su decir. Un estilo, ¿y no es acaso el estilo una bandera moral?, que evidencia un excelente manejo del idioma. Estamos ante una prosa en absoluto ajena al discurso poético que fluye de forma natural, sin manierismos, y que se adensa, en el caso de los artículos sobre todo, en vigorosas argumentaciones que reflejan tanto a la cultura del autor como la estructurada disposición de las ideas expuestas. Y es que los textos recogidos en este volumen no solo arropan ideas previas, sino fundamentalmente se constituyen en parte esencial del propio proceso de aprendizaje del autor. La lectura de estos textos nos permite comprobar esa mirada perspectiva de Félix, la forma en que escruta el tiempo que le tocó vivir, hurgando en lo esencial, es decir, en lo más humano de la existencia y alejándose de las bisuterías que nos ocultan lo real, de forma que los lectores nos sintamos siempre interpelados. Porque, en efecto, la escritura de Félix, sobre todo en sus artículos de opinión y en las reseñas críticas, trata esencialmente de despertar, de avivar la conciencia de los lectores a partir de la incertidumbre del mismo conocimiento y a la vez contagiarles a esos lectores de su pasión, de la pasión del autor por determinados temas, obras y personalidades del mundo del arte y de la creación que el autor, desde su personal escala de valores, estima que deben ser compartidos. La mayor parte de los textos que en este volumen se recopilan son artículos de crítica literaria, de cine, de fotografía, música y pintura, y siempre desde una crítica amable, equilibrada, nunca justiciera. Pero también se recoge aquí una amplia muestra de textos de ficción, un buen puñado de relatos que nunca están disociados de la reflexión y del pensamiento, y que el autor elaboró a partir de su propia experiencia, de sus preocupaciones, de las noticias de la prensa, de sucesos de actualidad o de sus lecturas, audiciones o visionados de películas. Los textos de Félix, aquí seleccionados, se constituyen, pues, en auténticos artefactos de pensamiento, que desde una racionalidad plural, una racionalidad abierta, desde una, vamos a llamarla, sensata rebeldía, colisionan con las ideas y los valores preestablecidos. A través de esos textos, Félix nos da en qué pensar, tratando siempre de abrir un diálogo con los lectores. Y todo ello desde una conciencia profundamente ética, humanística, como podemos comprobar en la mirada de piedad con la que el autor nos presenta a los personajes de sus relatos y con la que entiende su temor y su temblor. Félix nos habla de la cultura, pero también de su malestar, desde una escritura que atenta a su tiempo histórico y con voluntad de comprensión, se interroga a sí misma a la vez que nos interroga a todos los lectores sobre las complejidades de lo real, buscando siempre el equilibrio
esa razón poética de la que hablaba María Zambrano. Finalizo. Me habría encantado, lo repito, conocer a Félix Volado en persona. Ya he dicho que no coincidimos ni en el tiempo ni en el espacio, pero sus artículos, sus críticas y sus relatos me han acercado, y de qué manera, a su razón y a su sentir, a su pensamiento y a su manera de ser y de estar en la vida. Y me he sentido, de esta forma, un invitado privilegiado a la fiesta de su inteligencia. Espero que ustedes compartan conmigo el placer que me ha producido la lectura de esta selección de textos de Félix Volado, y les convido, por supuesto, a que me acompañen y entren en la acogedora casa de reflexión de sus palabras. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, agradecerles a todos su presencia en una tarde tan desabrida, y cuando se trata de conmemorar algo que sucedió hace tanto tiempo y que en una época de furiosos cambios, pues parece que el tiempo hace olvidar casi todo. Y me parece que el acto de hoy, hay muchos amigos de Félix, algunos de los principales amigos y compañeros suyos de estudio, es un acto precisamente contra el hecho ineludible en nuestras vidas y contra el olvido, ¿no? Hoy tan presente en la sociedad acelerada. Dicen, y me parece que es más un consuelo para los que quedamos, que nadie muere mientras es recordado. Yo prefiero aquella frase del eclesiástico del Antiguo Testamento que decía: recordemos ahora, la traducción española suele decir a hombres famosos, es mejor a hombres ilustres, y no en el sentido que hoy se da a hombres famosos o ilustres, sino a aquellos que hacen mejor en su sociedad, que trabajan en su sociedad. Hoy vemos que cada vez hay más gente con un grandísimo espíritu crítico, todo el mundo sabe lo divino y lo humano y opina sobre todos los aconteceres que suceden en el mundo, pero hay muy poca gente que luego mejore lo inmediato, ¿no? que debería ser nuestra tarea. A mí, ahora que estaba pensando qué decir, me gustaría decir solo tres líneas, o sea, tres apartados que me parece que son importantes. En primer lugar, la figura de Félix se inscribe en algo que en otra época parecía más corriente y más habitual. Luego sucedió un fenómeno que nadie ha denunciado mejor que un filósofo español que por algo escribió la única obra que en el último siglo procedente de nuestro país tiene relevancia mundial, que es La rebelión de las masas. En La rebelión de las masas hay un epígrafe donde Ortega literalmente llama, y es uno de los apartados fundamentales, tuvo una clarividencia en épocas donde todavía no había las nuevas tecnologías ni los medios de difusión masivo, de ver el auge de eso que él llamó el hombre masa. Y él, hablando del especialismo, el especialista es luego como se ha divulgado por ahí, pero el término que él utiliza es especialismo para hablar del concepto y no del individuo, es la idea de, llega a decir literalmente, cuando esto lo recordarán los que tuvieron la suerte de estudiar los antiguos planes de bachillerato, antes de que se radicara casi el pensamiento en los planes de enseñanza, dice que a él le sorprendía que muchos de los principales inventos y descubrimientos científicos estaban hechos por gente fabulosamente mediocres y menos que mediocres. Es cada vez más lo que sucede hoy. Sabemos más de menos. Cada vez hay más gente, decía Ortega, que desde el rincón del universo que ocupa, como sabe mucho de ese rincón, piensa que eso le capacita, le legitima y le da crédito para opinar sobre el resto. Y como suele suceder, el pensamiento, si no va acompañado de algo más, ese pensamiento especialista técnico, es un pensamiento que decía Ortega que no sirve para nada. En definitiva, es una idea más vieja que nuestra civilización. Está en Hipócrates, quien solo sabe medicina, ni de medicina sabe. Para mí, ese es un poco el aspecto inmediato a recordar y a reivindicar de Félix y de más gente como Félix. La idea de que, la idea socrática también en la que se basa toda nuestra civilización, de que una vida que no es sometida a escrutinio no merece la pena ser vivida.
y que una vida tiene, además de los aspectos prácticos, pragmáticos, que a todos nos ocupan tantas horas, un aspecto siempre espiritual, creativo, artístico, que es el que le da sentido. Eso me parece que es absolutamente clave para entender la figura de mi hermano. En segundo lugar, hay otro aspecto que me parece muy importante. Félix pertenece a una generación que se encuentra, un país como el que se encuentra, en una situación de anormalidad institucional, de anormalidad social y en un mundo en rápido cambio. A mí me parece que cuando se ve en muchas memorias, no solo en España, pero España todavía acentuado, los años 50 y 60 son una etapa en la que empieza a existir la consciencia de que hay que volver a la normalidad anterior a la guerra civil, que hay que curar esas heridas, probablemente lo contrario de lo que parece que pasa ahora, y volver a nuestro territorio, que es el de Europa, y esa es una preocupación social y política de toda la generación de Félix, y en su caso era muy consciente de ello. Cuando se vea la época tan interesante y tan movida que hemos vivido la gente de nuestras generaciones, estoy hablando de la gente a partir de 40 años, probablemente después de la guerra civil, en un libro de historia dentro de 100 años, lo siguiente que se recuerde es el restablecimiento de la democracia y nuestra entrada en Europa de nuevo, una Europa que nunca debimos abandonar, pero la que nos habíamos alejado durante mucho tiempo. Esa circunstancia es absolutamente esencial para entender toda esa generación. Frente al discurso ahora de algunos, no hay, se puede mostrar hasta con datos que se tuvo la suerte de vivir una época como pocas de normalidad, de normalización, mejor dicho, de esplendor de España. Hoy se quieren muchas veces socavar esos cimientos, pero ese pacto constitucional, social, cultural, al que llegó la sociedad española, era enormemente importante y fue un triunfo de las generaciones de Félix. Y a la vez que sucedía eso, en el caso de Félix hubo un intento de volver a dar una importancia a la cultura que se había cortado en España y con especial relevancia a los nuevos fenómenos, que para mí eran dos que además a él le apasionaron, que fueron el cine y las músicas negras. El cine y las músicas negras, ahora ya yo creo que está historiado y nadie lo duda, bueno, salvo algunos gestores culturales de nuestra ciudad, son los dos fenómenos culturales fundamentales de los 100 últimos años. El resto de las artes han vivido en momentos de desarrollo, movimientos de vanguardia, muchas veces ya epígonos de algo que se había hecho, pero estos dos artes no eran consideradas artes, eran, como ha sucedido con todas las artes, cuando surgen son medios de entretenimiento, medios de comunicación populares, pero con una vitalidad, con un brío que ya no tenían las viejas artes. Y esa vitalidad y ese brío además hizo que en muy poco tiempo vivieran todos los movimientos que otras artes habían tardado siglos en vivir. Siempre recuerdo, pero no sé, reiterativo recordándolo, que es que en los años 60 está viviendo John Ford, que ha hecho películas en los años 10, y está viviendo Godard. Es como si hubieran vivido Giotto o Fra Angelico a la vez que está Pollock. Y llegan a grabar juntos gente como Louis Armstrong y Duke Ellington con Coltrane. Es como si mañana los músicos del Renacimiento hubieran podido tocar con músicos contemporáneos. Y esa vitalidad no existía en otras artes y hubo una minoría de españoles, probablemente haciendo la necesidad virtud, con una mirada hacia el exterior mucho mayor, que se dieron cuenta y fueron conscientes de ellos. Aquí hay algunos, por supuesto Paulino, que formaron parte de esa generación. Esa parte del legado de Félix a mí me parece que es enormemente importante y está en su obra. Pero en esa época se consideraba, luchando otra vez con eso que aquí sí que podemos atribuir no al concepto, sino a la persona, luchando contra la barbarie del especialista, que lo que no valía era solo saber de cine o de músicas negras. Al que le gusta normalmente la cultura, pues tiene que tener un marco más amplio y tiene interés por más cosas, ¿no? De la misma manera que es muy difícil estar solo en la Torre de Marfil, tienes interés por los acontecimientos sociales, ¿no?
Hay otra vez es la tradición clásica de aquel, nadie lo explicó mejor que Terencio, el autor romano, nada humano me es ajeno. Y eso me parece a mí que fue un legado muy, muy importante de mi hermano. Pero además, todo ese pensamiento se inscribe con muchas matizaciones, se puede decir, pero en una tradición humanística occidental que cada vez parece más perdida, cada vez parece más arraigada solo en universidades muy concretas, en determinados centros de pensamiento. Esa tradición humanística es ante todo crítica. Crítica, como hemos dicho antes, consigo mismo, porque es la idea de escrutinio, de que ante nosotros mismos tenemos que reflexionar sobre lo que hacemos, lo que somos, para qué estamos aquí, y a su vez también sobre el entorno. De alguna manera esa tradición viene de la filosofía griega, viene de la religión cristiana, viene del derecho romano y viene de la Ilustración. Ha ido funcionando por capas una detrás de otra, y eso le ha dado una riqueza y un poder individual que a mí me parece que en estos tiempos es lo más reivindicable de todo. Y la tercera cosa que quería decir para acabar y no extenderme es que todo eso explica la parte laboral de mi hermano, explica la parte de sus artículos en el periódico que tenían una idea de intervención, y que curiosamente ha sucedido que el triunfo, como sucede muchas veces, de esas ideas lleva a un cierto fracaso o vulgarización de las mismas. Ahora existe un aparato cultural, eso que algunos llaman el Estado cultural, que entonces no existía. En Santander hay todo tipo de instituciones culturales, pero hay un problema de geografía humana enorme. Como sabemos, buena parte de los gestores culturales son impostores. Nunca se les ve en librería, no se les ve en conciertos, no se les ve en películas. Su nivel cultural es bajísimo, pero sin embargo, pues ocupan ese lugar. De alguna manera se ha maleado una idea que era muy importante. Y es curioso porque parece que solo queda en manos de los aficionados, de los amateurs, ese tipo de pasión, ese tipo de no convertir esto en un oficio. Después de todo eso, Félix tuvo una última parte que yo creo que esa es en la que, en el sentido literal de la palabra, es inefable, es difícil de explicar. No quiso solo hablar sobre el mundo, no quiso solo hablar sobre las cosas que le gustaban, sino como todo persona creativa quiso hablar de sí mismo. Los chicos de la Nouvelle Vague, Godard y compañía, decían siempre que ellos habían hecho películas ya cuando escribían crítica de cine, que la labor crítica era ya una labor creativa y no la distinguían. Luego esta labor creativa ya estaba en todos esos artículos que hacía Félix en los periódicos locales. Pero en esos artículos, de alguna manera, se oculta el yo, aunque el yo siempre aparece, ¿no? De la misma manera que Flaubert decía que Madame Bovary era él, pues entonces esos artículos, cualquiera que le conociera, se veían sus preocupaciones. Pero hay algo que es más difícil de explicar, que es el aspecto probablemente más interesante de los seres humanos, y es algo que todos tenemos, armarios cerrados, tenemos cosas que ocultamos a los demás, tenemos algo que es lo que nos hace únicos, nos hace individuales, nos hace especiales a todos, y que se escapa probablemente a los demás, ¿no? Es un tema fundamental en la ficción occidental desde sus comienzos, lo que somos y lo que parecemos, lo que queremos ser y cómo nos ven los demás, ¿no? Esa labor Félix intentó trasladarla al campo de la creación artística. Y ahí ya, otra vez utilizando un término bíblico, el viento sopla donde quiere. No basta solo la inteligencia, sino la creatividad, no sabes por qué. Hay gente, a veces muy estúpida, que la tiene y tiene ese genio creador. A mí me parece que en los poemas, en algunos de los relatos de Félix, ocultándose es donde más se muestra. Y esa parte creativa para él era esencial. Fue la parte que probablemente más le costó desarrollar, en la que mostró el malestar en el mundo que cualquier persona inteligente siempre, en alguna manera, tiene que expresar, y para el cual el arte es el mejor de los instrumentos. En definitiva, lo que quería decir es que, bueno, me parece que más allá de la gente que éramos cercana a Félix, si la gente que no le conociera supiera su figura, vería que gente como Félix, y otra vez digo, elogiemos ahora hombres ilustres o famosos, son muy importantes en las sociedades. Nuestra sociedad cada vez es más técnica.
Solo la técnica va a resolver los problemas que la propia técnica crea, que es la idea heideggeriana que acabamos de ver ahora mismo en el virus. Pero a su vez, esa sociedad sin cultura, sin instrumentos filosóficos, conceptuales, no merece la pena ser vivida, ¿no? Estos días, con todo lo que pasa en torno a la filosofía, se decía que hay que salvar a la filosofía. Me parece que es al contrario. La filosofía es la que nos debe salvar a nosotros, como lo ha hecho desde el surgimiento de nuestra civilización. En ese sentido, mi hermano me parece que antes que un maestro es un ejemplo. Y el acto de hoy me parece una bonita manera de recordar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo me llamo Javier Fernández, soy el editor. Ante todo quisiera agradecer su presencia aquí y sobre todo quisiera agradecer a Elvira que confiara en mí para poner en mis manos los textos de una persona que yo conocí de refilón. Es cierto que le conocí, pero no profundamente, a través de mi trabajo en aquel momento en el diario Montañés, en donde él estaba colaborando en los años 90, ¿no? Así que yo conocía un poco de la figura y de la obra, muy someramente, pero la conocía de Félix. Y con estas vueltas que da la vida, cuando pierdes la pista, la gente 30 años después aparece de nuevo, ¿no? En este caso con una antología, una recopilación de su obra. Para mí ha sido un trabajo muy fácil y muy agradable porque ha sido facilitado todo de una manera perfecta, casi. El trabajo está hecho por anticipado. Elvira ha hecho una gran labor de edición literaria, seleccionando y puliendo los textos. Y tengo que agradecer también a todos los que hacen que este libro quede muy bien arropado, el prólogo de Fernando, el epílogo de Paulino y también la fotografía de José Lamarca, que nos hemos olvidado citar, que yo creo que tiene un toque irónico que queda muy bien con la figura de, yo creo que Félix, ¿no? Repasando, haciendo este libro, maquetándolo, montándolo, he vuelto, por supuesto, a leer todos los artículos, ¿no? Y me llamó la atención, primero, su capacidad, su curiosidad, mejor dicho, por todo aquel acontecer cultural. No había tema que no le interesara como buen degustador de la cultura, ¿no? Yo, como dice Enrique, una persona que le guste la cultura no creo que sea de compartimentos estancos, tiene curiosidad por todo. Y la segunda cosa que me llamó la atención era la capacidad de indignarse que tenía Félix Volado por acontecimientos del momento, como la guerra de los Balcanes, pero ese rebelarse ante la injusticia de la realidad y esa manera no solamente rebelarse, sino de decirlo públicamente con su nombre y su apellido, esa figura del intelectual, que es de lo que estamos hablando, que yo creo que está en muy horas bajas, es una gran virtud que él tenía como persona, ¿no? No solamente limitarse a degustar como si estuviera en un restaurante la cultura, sino que devolver a la sociedad lo que él había interiorizado de una manera crítica. Y esa figura del intelectual, que yo creo que es la gran riqueza de una sociedad, esas personas que se dedican a pensar lo que ocurre y a decir lo que piensan sobre lo que ocurre, que es una figura en extinción. Yo creo que Félix fue una de ellas. Yo me preguntaba cuando hacía este libro qué pensaría Félix ahora de nuestra sociedad 30 años después, ¿no? Ese día había que traer una ouija y preguntárselo, pero bueno, yo creo que también leyendo su libro podemos adivinarlo. Su libro tiene una actualidad más allá de los temas concretos, es actual, se puede leer muy bien y se puede traer a colación con los temas actuales. Su posicionamiento sobre la cultura, sobre la política, sobre el pacifismo, la violencia, es tan actual que no queda desfasado en absoluto, ¿no? Y poco más tengo que decir. Yo reivindicaría mucho la figura como él y ahora que estabais hablando, aprovechaba yo para leer la contra. Y había una frase que venía muy apropiada, dice el propio Félix: lo que realmente importa es que frente al hecho negativo por definición de la muerte, al final de todo, ante el silencio, solo existe el acto positivo, definitivo y total de la creación. La creación como una manera de sobrevivir a la muerte, de superarla, es un concepto bellísimo que muy pocos pueden decir, ¿no? Así que, en cierto modo, aunque Félix esté muerto, su obra permanece y, en cierto modo, lo que estamos aquí es recuperarla.
A él, que le gustaba tanto Spinoza, hay una idea de Spinoza que se la oí alguna vez. Spinoza decía que Spinoza murió muy joven y dejó un legado que ha durado tanto tiempo, sobre el cual se ha construido pues, nuestra idea de la religión y nuestra idea de la separación entre los poderes temporales y los poderes espirituales. Decía que un hombre libre solo piensa en la vida y no piensa en la muerte, que lo propio de la inteligencia es pensar solo en esta vida. Para el otro hay otros artefactos. Y me parece que esa idea estaba luego actualizada con algo que dice Scott Fiedler, ¿no? Lo propio de la inteligencia es tener ideas contradictorias, saber que las cosas no tienen remedio, pero sin embargo intentar cambiarlas. Eso lo aplicó Félix con gran consistencia y nos lo debemos aplicar todos, ¿no? Spinoza dijo aquello de ni absolver ni condenar, entender. Bueno, pues que yo creo que va un poco en esa línea, ¿no? de ese tratamiento que da Félix a sus relatos, a sus críticas, tratar de entender, de hurgar en el significado del porqué de las cosas de una manera casi física y casi científica, ¿no? Y todo contado de una forma muy fluida, muy natural, ya digo, sin los marianismos de un estilo pues amañado, barroquizante, todo lo contrario. Su prosa tiene un influjo, es evidente, de la prosa administrativa. Él era de una carrera jurídica y en la carrera jurídica pues se trabaja con razonamientos, con argumentos, con peso, con consistencia, con enlaces coordinantes y subordinantes, etcétera, ¿no? Eso está presente en su prosa, pero él lo trata de aminorar y siempre introduce una sana subjetividad. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, podemos responder algo, pues estamos a su disposición. Y si no, pues tú clausura el acto y ya están, da las gracias. Muchísimas gracias a todos por venir de nuevo.